Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos, como todos los días lunes, junto a ustedes, hablando de temas de infancia, de temas de crianza, algo que nos gusta a todos, porque además es la etapa que muchos estamos viviendo. No estoy solo, como siempre. Está Claudia Zamora conmigo, ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo, para que conversemos y para que hablemos de estos grandes temas que nos convocan lunes tras lunes. ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida. Hola Sebastián, buenas noches. Muy bien, y aquí estamos muy interesados en este programa que vamos a hablar de pantallas, de control en pantallas, de seguridad en Internet. Estamos en una época donde esto ya está instalado y lo que tenemos que aprender, mamás, papás y todos quienes estamos frente a niños, es cómo los educamos y cómo los protegemos para poder tener una experiencia sin riesgo. Y tenemos un invitado genial. Exactamente, porque es un tema esto de las pantallas. En muchos casos termina siendo casi quien está a cargo de los niños, el teléfono, la pantalla. Está con nosotros Miguel Arias, psicólogo, presidente de la Fundación Ser Digital, para hablar de estos temas. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a la antena de Cooperativa. Hola, gracias por la invitación y gracias por dar este tema, o el espacio a este tema, que hoy día nos ocupa desde los pequeñitos. Antes creíamos, no, los niños, los chiquititos no están tema en las redes sociales. Hoy día es un tema transversal y es muy bueno poder conversarlo. Si lo hablamos, los riesgos disminuyen. Es un asunto eso, Miguel, porque claro, uno lo enunciaba yo hace un minuto cuando presentábamos junto a la Claudia el tema. En muchos casos uno lo mira, lo observa en su propio entorno familiar, ni siquiera tiene que irse muy lejos, así como que el niño llora o se patea, ya, pásenle el teléfono. Así es. Es como el nuevo chupete, forma de entretenerlo, esa yo creo, ¿no?, que es mejor forma, porque yo iba a plantear como el nuevo cuidador o la nueva cuidadora, pero es también, pero va de la mano más como de eso, el nuevo chupete, el nuevo elemento que calme y que controla al niño. Y eso, convencamos que en los papás estresados y que están medio vueltos locos con las responsabilidades del día a día, termina siendo como una situación de facilidad, pues lo hace mucho más simple, ¿no? Te agradezco la mirada porque fíjate, lo pone en un contexto. Hoy día vivimos en una sociedad estresante, una sociedad exigente, y los papás y las mamás están en el mundo laboral con muchas horas de trabajo y vivimos una sociedad súper tecnológica. Entonces hay un contexto social real donde, por ejemplo, un papá puede decir, ya, yo no quiero que mi hijo tenga tecnología, pero va al jardín, está el colegio, está el mundo social, y hoy día los niños experimentan una vía que llamamos los nativos digitales. A nosotros, en la Fundación Ser Digital, nos ayuda a entendernos como colonos digitales. Nacimos en un mundo análogo, pero vamos a un mundo digital, funcionamos como bisagra, y están los cromañones digitales. Y en ese continuo, hoy día los nativos viven esta experiencia digital distinta. Y hay un aprendizaje que hemos tenido. Los nativos digitales no son superhéroes digitales, es decir, no la saben todas, no manejan toda la tecnología, y vamos a hablar un poquito de control parental, que a veces a ellos no les gusta, pero es importante saber cómo utilizar control parental. Vamos a hablar de qué redes sociales a lo mejor evitar a cierta edad o cuál podemos ocupar según el estado de desarrollo de nuestros niños y niñas. Miguel, y entrando en ese punto, ya están muy de moda estos retos virales, estos que salieron las semanas anteriores, sí, así es. Momo y etcétera. Era Yuwoki, que lo andan, andan enrollados con nosotros. ¿Cómo se aborda? Provoca pánico finalmente en los adultos que vemos o que conocemos de estos retos y no sabemos cómo afrontarlo con nuestros niños. Mira, desde la psicología a veces vemos que hay viejos problemas en nuevas plataformas. Entonces el tema del reto y el desafío es antiguo. Por ejemplo, tú podrías contar, a lo mejor en el colegio hay un reto de la goma, si tú lo pasas, le marca el indio, muy antiguo, me gusta, muy viejo, pero es que existe como tal. Yo creo que eso es bueno como para introducir, como si podemos explicar de qué se trata esto del Momo, la Yuwoki y todo eso. El reto es un desafío histórico, ¿cierto?, que todos hemos vivido, y los adolescentes lo viven muy fuerte para definir su yo. Y los niños y adolescentes viven lo que llamamos retos digitales. Y hemos encontrado que hay retos tan peligrosos como comerse 3 cucharadas de cacao, que puede generar alergia y problemas respiratorios graves. Tenemos el problema de que los chicos no saben identificar la verdad en Internet. De repente está publicadas cosas, por ejemplo, una papa que te da electricidad, y es falso. Es una ampolleta que ya viene con la carga. Entonces el tema de la verdad en Internet, en YouTube, es muy importante manejarla, educarlos. A los adultos les cuesta identificar la verdad en Internet, imagínate a los niños. Ahí está el tema. Entonces de repente decimos, oye, ellos ocupan muchos teléfonos, y nosotros los papás, los profesionales, de repente vamos a dar charlas en Ser Digital a los colegios, y están todos los chicos trabajando, los alumnos, y los profesores no son capaces de desconectarse del teléfono. Y se quedan al fondo viendo sus móviles, no se integran al proceso educativo, y los chicos lo observan. Dicen, ¿por qué el profesor puede ocupar el teléfono y yo no? Entonces, aquí hay algo que de repente no nos gusta, pero digámoslo, el papá y el profesional de la salud y educación
como un modelo, y ahí nos cuesta, de repente pasamos súper conectados también y lo tenemos que trabajar. El reto entonces, también es hablarlo nuestro sirve chupete. mucho. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la ballena azul? Sí. Que viene de Rusia. Ujú. Hay algunas teorías que dicen incluso un estudiante de psicología participó del proceso, porque lo que busca es estresar el sistema, que no duerma, que tenga miedo, que coma mal, que se exponga. Y lo que hemos visto es que un niño desprotegido socialmente de factores como la salud, la educación, es un niño que en Internet tiene más riesgo. Es decir, hay factores protectores que podemos potenciar o factores de riesgo que deberíamos evitar. Y en el riesgo del reto pasa lo mismo. Y en concreto con estos que salieron las últimas 2 semanas, algunos niños comentaban desde muy chiquititos, niños de kinder, niños de primero básico, que algo habían escuchado en el Así colegio, que algo, ¿qué hacemos cuando esto ocurre? Frente al miedo o el cuento del viejo el viejo del saco, frente al miedo, frente a lo que no sabes si es real o no, o cuando te llega un mono de esto y te dice que si no haces tal cosa voy a matar a tu papá, mira los mensajes violentos que reciben los niños. Nos sirve que los papás estén cerca. Y aunque el papá no sepa de tecnología, siempre se preocupe con quién se conecta, cómo se comunica y que hable del tema, incluso que lo pregunte. Y aquí los colonos y los cromañones digitales juegan un poco ahora a que nos eduquen los niños. Y nos pasamos un poco los locos. Oye, y esto del momo, este mono feo que está saliendo, este Michael Jackson como reeditado, ¿qué es? Uno lo entiende, pero es bueno hacerse eso como que ellos te expliquen. Y aunque uno lo entiende, lo que hemos aprendido es dar respuestas cómo lo entienden ellos. Y ahí está el gran aprendizaje. De repente uno dice, oye, pero ¿cómo se exponen sexualmente o su sexualidad en línea? El sexting, las nudes, el pack. Los pack, que es un tremendo riesgo que se engancha con los desafíos, por eso lo digo. El desafío entonces manda tal video erótico y se transforma en un desafío. Y ya desde séptimos básicos en Chile encontramos que se da el pic de la sexualidad expuesta en línea, por lo tanto educamos o recomendamos educar la prevención en el primer ciclo básico, es decir, antes, en el jardín probablemente ya los primeros temas de sexualidad o la aproximación de la educación sexual, ya podemos considerar estas temáticas. Ese es un súper tema, perdón Claudia, porque uno aquí hemos hablado y los ejemplos que se ponen uno los proyecta en los preadolescentes o adolescentes, pero en los niños. Sí. ¿En qué momento uno tiene? Porque claro, Sí. pasamos de lo que hablábamos al principio, esto de que le pasan como chupete el teléfono, Sí. allá a hablar del sexting, de los packs y de los videos. Así y hay es. un paso que no es tan largo, Así es. de uno a otro. ¿Cómo lo tenemos que abordar con los niños, con los que están en, no sé, pues en el jardín, en lo preescolar y Sí. recién empezando en el colegio? Algunos temas desde la realidad y algunos temas que deberíamos buscar. La realidad, hay niños hoy día que llevan celular del jardín, tienen redes sociales formadas incluso por los papás. Niños al nacer ya tienen perfil de Facebook. Yo eso lo encuentro increíble, Sí, perdón. lo es, pero hay que decirlo. ¿Pero a qué edad se recomienda? Vamos a eso. Mira, por ejemplo, las redes sociales más grandotas, más de interacción a través de texto, como Facebook, que ya ellos ni siquiera lo ocupan mucho. Lo encuentran fome, claro. De hecho, lo encuentran fome. 13 años, fíjate. Ya. WhatsApp recomendó 16 años. A cualquier plataforma de sexualidad, como Tinder o qué sé yo, más de 18. Y ahí Claro. invitamos a todos los adolescentes a salir de esos lugares, porque también se genera el daño del grooming o el engaño en Internet. Y para los chiquititos, el YouTube Kids, Sí. los juegos online, el Fortnite. Vamos a los prenatales, incluso antes de nacer, y los primer ciclo. ¿Prenatales también? Sí, fíjate, cuando, por ejemplo, hoy día se dice, lo que escucha la mamá, lo que escucha la música, escucha la mamá digital hoy día, la pone un MP3, o le pone unos parlantes a la guaguita Claro. o el papá que ve a su hijo en una eco, hoy día hay investigaciones que si el papá ve a su hijo en una eco, se genera un vínculo, antes hay una aproximación, pero también puede haber que el papá llega y agarra esa eco y la suba a todas las redes sociales y hay un riesgo de sobreexponer. O nace el niño y una estudiante... Incluso ahí en el vientre. Y mira, espérate, y nace el hijo y una niña nos cuenta que su parto estuvo colgado en YouTube 5 años. El papá grabó el video y la mamá en el video implicado, obviamente, y lo cuelga, bueno, y el papá pues lo baja a YouTube y ya está. En el parto nuevamente, una estudiante del área de las matronas y se toma una fotografía en el momento del Sí, parto, sí. saliendo. Y son elementos que hoy día los profesionales de la educación y la salud tienen que aprender. Por ejemplo, Qué una increíble, educadora que dice, estoy en un taller en el jardín, están todos durmiendo los niñitos, se toma una foto y lo sube a Instagram y eso está limitado por lo que es la ley de protección de datos personales. Nadie puede subir la imagen de un niño o otra persona sin su consentimiento, sin que sea un contexto público, sin que sea un elemento masivo, no es una Miguel, pero uno, publicidad, pero es uno un como elemento papá, de porque cuidado. ¿verdad? Pero todos hicimos eso y todos nos tomamos la foto. A lo Ah, tú- mejor no, ah, mira, a lo qué mejor bueno. no la foto haciendo, Pero a lo mejor- con el zoom in, pero Buena la foto de la pregunta, guagua sí. o cortando el cordón umbilical. Es que, no sé, bueno, pues, tú entonces, eres casi un nativo digital, entonces tú eres muy comprometido con el tema digital y está muy bien. El tema está en cuando no hay colchón y se te arranca, cuando está el riesgo a lo mejor y te despreocupa y sobreexpone, o se te pasa un poco. Tú de algún modo eres periodista y tienes habilidades mediáticas, habilidades de comunicación,
súper formada. ¿Cuándo el problema? Cuando el papá dice, pucha, yo no sé de esto, le pone al hijo hipercomputador, súper tecnológico, el computador, uno por niño en el colegio está, y no tenemos educación, habilidades sociales o soporte a la familia, un papá que le diga, oye, a ver, veamos entonces Miguel, qué es este tema o cómo lo podemos abordar. y volviendo a los niños pequeñitos, ¿desde Sí. qué edad entonces se recomienda? Porque Buena nosotros pregunta, hemos visto que hasta los 8 años ningún niño debería ver ni videos ni nada solo, siempre acompañado. Es Es una la buena línea. recomendación. ¿Qué otras sí. recomendaciones hay para el tramo de los más Ocupemos algunas chiquititos? reglas que nos han dado desde el parámetro de la salud. Bien, y los pediatras a nivel global, la sociedad a nivel mundial de pediatría, tiene una regla que es bastante lúcida y dice, a los 6 años, entre toda la experiencia digital, reloj inteligente, iPad, computador, toda la celular y todas las 2 horas el niño todo el día a los 6 años más o menos conectado a una cantidad de tiempo razonable. Ya, y eso sumando todo, sumando ¿Cuál es el problema? teléfono, la plataforma Todo, de juego, todo. ya. Si el colegio pasa un video educativo, lo sumamos. cuenta Si también. llegamos acá un poco de Netflix, que también está bueno, un ratito, ok, vamos sumando, es como un contador. Y ahí está la primera entonces recomendación que vamos a dar en control parental, el tiempo. ¿Ya? El horario, el manejo del tiempo y aprender también a decir que no es una habilidad que los papás hoy día tenemos que manejar en lo digital. Desde ahí entonces, por ejemplo, que tú puedas administrar la hora de conexión. ¿Por qué? En Chile, cuando preguntamos la radiografía del Chile Digital 2010, los niños de 6 años en Chile están conectados 6, 8 horas, 11 horas. Y una estrategia que ocupamos en Ser Digital cuando trabajamos con los colegios, los jardines o en un sector más de salud, es preguntarle por el récord a los niños. ¿Cuál es tu récord de estar conectado? Y llegamos a niveles realmente altos. Entonces, disminuir o acotar la cantidad de horas. 2 horas diarias a los 6 años es un indicador muy Y lúcido. hay que buscar la forma de reemplazar también eso, porque Así muchas es. veces se Sí. transforma, ya se acabó el tiempo y se Sí. transforma en pataleta. Tú eres brillante en ese sentido porque si corto algo y tú sabes, le corto a algún adolescente, le tienes que proponer una mejor fiesta. Claro. Y ahí los colegios, ¿qué hacen? Por ejemplo, dicen los de educación media, vamos a dejar un recreo conectado y el otro recreo saludable, pero para eso tienes que involucrar o invertir en ejercicio o cosas que puedas realizar aparte de solo estar conectado. ¿Y lo más Miguel, chico? y eso, los más chiquititos y Sí. además del tiempo, porque Sí. las recomendaciones de tiempo quizás están un poquito El más socializadas. efecto touch ya lo manejan al año, fíjate, el efecto Claro. de manipular, por ejemplo, touch, pero eso no quiere decir que tengan la función psicológica de manejarlo. Siempre, como tú decías, con el papá, nunca con autonomía, un teléfono, un video. Y hay plataformas que son abiertas, son más riesgosas, y plataformas más cerradas. Ejemplo, si un niño ve YouTube, está expuesto a publicidad que puede ser riesgosa, saltan de un video a otro, por ejemplo, de parte por la pepa normal y termina en la pepa bizarra, que es un riesgo que hay que atender. Sí, ¿no? Y recomendación ahí. y la pepa muerta y ocurre, todas las cosas y que está, son, sí. y que muchas veces el video parte muy Así tiernecito y en la mitad del video resulta que tiene este quiebre Sí. y que aparece la imagen y que los niños quedan impactados. Y es una implicancia para los papás. Tenemos que estar. Entonces, no, ya no sirve el chupete. Ya dejaste conectado a YouTube, pero YouTube tiene tanta ruido, está tan sucio que tienes que estar presente. Ahora uno presume que ahí YouTube te ofrece también esa curatoría de videos con el YouTube Kids. Puedes llegar a un nivel de control, pero lamentablemente todavía no está el nivel de seguridad que nos gustaría en esta plataforma. Sabemos que están mejorando, pero también tirón de oreja porque ya subieron o tuvieron que bajar 500.000 videos en la plataforma Kids porque se filtraron muchos comentarios pedófilos. Entonces, tanto el video como la participación de la comunidad hay que atenderlo en el control de los niños. Por O ejemplo, sea, niños pequeños nunca solos. nunca solo, pero mira, fíjate, si esta es la recomendación que damos como cuña, como idea. Si no vas a dejar a tu hijo solo en el Paseo Humada, ¿cómo lo vas a dejar solo en Internet que está la mitad del planeta conectado? Es decir, desde ahí entonces esa figura nos podemos involucrar. Y no tienes que ser súper tuitero como papá, eso alivia, buf. No tienes que ser súper bueno en Instagram, sino que tienes que estar preocupado a lo mejor de hoy día implementar que llamamos habilidades parentales. Mira, hay una pregunta que nos llega de una de nuestras auditoras que compartió un tema con nosotros, a ver si Miguel tiene la respuesta para ello. Mi hijo sufre de episodios de frustración muy grandes luego de estar jugando en el celular, sin importar la cantidad de rato que pase en el celular. De pronto sufre episodios de frustración que terminan en gritos, arroja cosas. Entonces quisiera saber qué nueva estrategia podemos usar para que esto no pase, porque finalmente terminamos todos en la casa, todos peleados con todos, porque además tampoco podemos evitar que esté en el celular, porque termina siendo una herramienta en la que a los papás también nos ve estar.
Entonces quisiera pedirles ayuda con eso. Muchas gracias. Ya, parecido a lo que hablábamos ahí al inicio, Sí. que es un problema que es bien repetitivo con los papás y con los niños. Sí, los videojuegos, los niños, por ejemplo, en Chile de 4 o 5 años ya es un temón, es un tema de alto impacto y fuerte. Ya cuando, por ejemplo, empiezan a ocupar celular a los 6, 7 años, también vemos que hay un tema ahora de qué tipo de juego y cómo los papás también lo administran. Y ahí hay un tema clave. Por ejemplo, hay juegos que efectivamente estresan a los niños, hay juegos que son altamente demandantes. Cualquier granja que tengas que administrar, seguir dando comida, o hay un estrés o una alta demanda, genera muchas veces una respuesta de ansiedad, de tensión, y al no lograr, por ejemplo, etapas exigentes de juego, frustración. Recuerden, todos los juegos tienen la normativa de tener clasificada la edad, y pocas veces lo miramos. Lo mismo en los programas, por ejemplo, Netflix. Yo no estoy haciendo publicidad, pero ayuda a lo siguiente. Netflix, mira un programa cerrado, a diferencia de YouTube que es abierto, Claro. lo eliges y miras la clasificación. Si es para todos, bien, podemos trabajar. Si se te arranca 1 o 2 años, por ejemplo, el niño tiene 5 años y la clasificación dice 7, lo puedes mediar. Educativamente te sientas ahí, estás al lado y lo compartes. Pero hoy día, ¿qué pasa? Muchos niños de 5 años están viendo series de 13 años, o incluso series buenas. Por ejemplo, esta recomendada que damos de 13 razones, que ayuda, pero es una serie dura, es una serie que requiere mediación, no es para niños menores, es ya para adolescentes, incluso gente mayor, y desde ahí tenemos que ir viendo qué podemos entregar. ¿Qué ayuda? Que los papás trabajen en red. Si los papás empiezan a compartir cuáles son los lugares, cuáles son los videos, cuáles son las películas, cuáles son los sitios en Netflix más potentes o positivos, vemos que hay un listado que se empiezan a transferir muy positivo. Y lo mismo ocurre en el control parental. Se empiezan a dar listados de páginas que no quieren, o palabras, entonces tú no tienes que programar cada vez o cada palabra en tu computador, y los papás hoy día están compartiendo, por ejemplo, palabras complejas, asociadas, por ejemplo, no quiero que mi hijo a tal edad vea porno, entonces limito su acceso, porque los estudios dicen que un niño de libre acceso ya a los 5 años accede a pornografía, y eso sí afecta su visión global de la vida. Miguel, es difícil esto porque la mayoría de los padres, muchas mamás y papás que dicen yo no entiendo nada esta cuestión de internet, Sí. y que los niños descargan aplicaciones por sí mismos y que en realidad van a una velocidad de Sí. aprendizaje mucho más rápida que nosotros. Sí. ¿Qué es lo, a estas alturas quizás es también un tema de responsabilidad parental aprender? Porque en realidad para controlar tenemos que poder aprender. ¿Qué es Así lo que es. necesitamos saber hacer? Yo me sonrío un poco porque me pasa como papá también. Entonces, claro, yo soy psicólogo, trabajo en esto. Hicimos el 2007 el fenómeno Fotolog, que llegamos un poquito desde ahí. El 2010 la radiografía digital del Chile Digital. Pero como papá te pasa también. Y ahí siempre requieres apoyo. Siempre alguien que te pueda apoyar. Pueden ocupar a nosotros. Alguien, papá, le puede echar la culpa a Miguel, el psicólogo, y diga, él dijo tal cosa y ayuda. Si Pero uno yo pensara necesito tres un cosas pediatra, por que yo ejemplo. necesito saber Sí, para primero, usar mi teléfono. que y el mi papá no iPad. renuncie a la tecnología, aunque no entienda nada, aunque le parezca súper hostil, lejana, que no diga no entiendo nada, me carga, y que no renuncie. ¿Por qué? Los acosadores en internet evalúan a la familia. Si el niño escribe en chat y dice, oh, mi mamá anda por ahí, aunque no tenga Instagram la mamá, no tiene Twitter, no tiene Snapchat la mamá, no tiene TikTok, por ejemplo, que son plataformas más concretas, no tiene por qué la mamá bailar en TikTok para saber o estar cerca de la tecnología. Un palito escribiendo algo en la arena puede ser tecnología. Desde ahí entonces nos podemos aproximar distinto y no abandonar el rol protector, estar presente y no abandonar número de horas. ¿Qué nos ayuda a un ser digital? Lo que llamamos control conductual, y lo podríamos comentar en un ratito más si ustedes Sí, por desean. supuesto, Perfecto. porque estamos conversando con Miguel Arias, es psicólogo, presidente de la Fundación Ser Digital, aquí en Creciendo Juntos. Estoy con Claudia Zamora haciendo esta edición de nuestro programa en el que vamos a escuchar música también. Está Lily Allen con nosotros, escuchamos Smile. Ahí estaba Lily Allen en esta edición de Creciendo Juntos por Cooperativa. Estamos aquí junto a ustedes hablando de seguridad en Internet, cómo poder hacerla, cómo poder ejecutarla junto a nuestros niños. Está Miguel Arias, que es psicólogo y presidente de la Fundación Ser Digital, que nos está dando algunas claves y que, ojo, ustedes van a poder hacer todas sus preguntas más adelante en este programa. Claudia, ¿cómo los papás, las mamás, los cuidadores se pueden informar más sobre este tema en las plataformas de Chile Crece Contigo? Sí, los invitamos a mirar un video que tenemos que se llama Niños y Pantallas, que entrega un poco de información de cómo hacer esto preventivamente, porque tal cual como nos contaba la auditora, si uno ya está acostumbrado a que el celular es el chupete y no hay otra estrategia, por supuesto que a esa familia le cuesta mucho más cómo desinstalarlo, y esto tiene que partir de antes. Entonces, en ese video se entregan hartas recomendaciones para que el celular no se constituya como en el regulador, en el osito peluche del niño, sino que tenga otras alternativas, y también series de contenido en distintas
desafíos finalmente del internet, de las pantallas, de los juegos online, según la edad del niño, en el sitio web www.crececontigo.cl. Ahí está entonces una buena recomendación también para ustedes que nos están escuchando. Vamos a ir a la pausa. Recuerden que estamos aquí junto a Miguel Arias, que es psicólogo, presidente de la Fundación Ser Digital, hablando de la seguridad en internet para los niños, cómo los papás tenemos que estar atentos a ello. De seguro hay muchas dudas, muchas consultas, así que los invito a que se conecten a las redes sociales de nuestro programa para que puedan hacerlas y tratemos de responderlas acá junto a nuestro especialista invitado. Somos Creciendo Juntos, somos Cooperativa. Estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre seguridad en internet, cómo aplicarla con nuestros niños, sobre todo los más chiquititos. Los invitamos a participar en nuestro Facebook Live en Cooperativa, también en Chile Crece Contigo. Ahí pueden conectarse de manera más directa incluso. Envíenos sus preguntas para responderlas con Miguel Arias, él es psicólogo, presidente de la Fundación Ser Digital, y va a estar aquí muy atento, él como la Claudia y yo también, para poder comentarlas con ustedes. Así que se conectan ahí al Facebook Live de Cooperativa, también en Chile Crece Contigo, y ahí van a poder estar siguiendo atentos lo que pasa acá y participando a través de sus preguntas. Tenemos algunas preguntas, Claudia, de nuestros usuarios, ¿no? Sí, tenemos muchas preguntas, así que vamos a aprovechar a Miguel. Nos preguntan por el reto del ahorcado. ¿Qué se debe hacer? Es un video violento y se compartió muchísimas veces por WhatsApp, YouTube, generó muchas vistas. ¿Hay un negocio detrás? Mira, es interesante la pregunta. A ver, cada clic, cada información o cada dato que sea en internet puede mover y vale algo, tiene un valor. Es decir, no lo que uno guarda, lo que uno almacena y lo que comparte tiene un valor para internet. Desde ahí entonces, por ejemplo, si te llega una fotografía ciberbullying de un compañero y tú la retuiteas o la compartes o genera un grupo, tienes una responsabilidad y es una conducta importante. Dicho de otra forma, la realidad digital es real. Y desde ahí tenemos responsabilidad entonces. ¿Qué se hace cuando llegan estos videos? Por ejemplo, hay cualquier imagen que tenga que ver cómo dañarse, generar muerte o poner en riesgo a un otro y que tenga que ver con menores, estamos hablando de una configuración de delitos. De algún modo, lo que invitamos entonces es no viralizar esos elementos, ni siquiera informativo, como un elemento informativo, que muchas veces se busca eso, no darle un retweet a eso, sino que denunciar en lugares que corresponde. Cuando está en desequilibrio, o está en daño o en peligro la salud, acudimos rápidamente o a la PDI, a Carabineros o Fiscalía. Son los 3 lugares donde debemos ir, llevar esta evidencia. Pantallazo, los chicos saben, le baja la ansiedad y ya lo hemos estudiado. Qué increíble, si sacan pantallazo y lo llevamos, ya nos sentimos un poquito con un dominio sobre el evento. Uno piensa que a lo mejor viralizando está haciendo como un bien, como decir, alertar. Ojo, alerta, estoy visibilizando este problema, y a veces eso es como un poco perverso. Y ahí está lo importante de la línea editorial. Entonces, ¿qué comparto y hasta dónde? Es lo mismo, como un medio de comunicación te habla de una línea editorial. Hoy día cada ciudadano y cada persona debe tener una línea editorial. Y un poquito el aporte, si hemos aprendido algo en Ser Digital, es que la realidad digital es real. Y ¿pero qué lo dices tanto eso? Porque muchas veces los cromañones digitales creen, incluso hablan y dicen el mundo virtual y el mundo real. Y esa división para los nativos es muy compleja. ¿Qué quiero decir? El daño o un miedo que genera una imagen digital, un momo, un desafío, o como tú decías, parte la pepa en YouTube y aparece momo entre medio que da miedo y te dice, si no dices tal frase, algo va a ocurrir, y eso es falso y los niños lo deben saber. Desde ahí entonces, todos estos mensajes de temor o de miedo a veces movilizan, por eso la educación y el pensamiento educado o informado es lo que nos ayuda a prevenir estos riesgos. Y también generar la confianza en los niños para que nos cuenten, porque efectivamente si es que no hemos generado eso antes, es muy difícil que los niños vayan a contar. Eso no va de la mano de inmediato, eso es una cosa que se construye desde que son guaguitas. Mira, José Luis Zúñiga es pediatra, nos escribe, te saluda a ti, Miguel, dice, quisiera saber qué recomendaciones daría a los papás para controlar ya no solo las aplicaciones y las redes sociales, sino que también los sitios y contenidos a los que se accede. Porque una cosa son las redes sociales y otra cosa es lo que pasa con las páginas web, para decirlo un poco más, de manera un poquito más comprensible por la gente. Un saludo a la Sociedad Chilena de Pediatría. Ellos han sido un gran pilar. Está publicado el último artículo, por ejemplo, de datos de ciberbullying, grooming y sexting en la revista de ellos. Y desde ahí ellos entienden, por ejemplo, que en cada consulta del pediatra podemos poner este tema. Invitamos que nos apoyemos en ellos, que son muy buenos profesionales. Entonces, a ver, algunas cuestiones como recomendaciones de riesgo
o de control parental. Todo lo que tenga que ver con línea dura y línea blanda, así lo vamos a decir. Duro, pongan control de horas, coloquen filtro de palabra. Cada sistema, cada compañía tiene un control de parental que puede bloquear sitios, lugares, palabras y ocúpalo. Pero recomendación técnica a nivel humano, nunca lo hagas sin decirle a tu hijo. Si uno tiene un control parental o una grabación o un sistema espía sin decirlo, genera mucho daño en la confianza, lo que tú decías. Se construye, cuesta mucho construir la confianza. Entonces, dile a tu hijo, mira, acá vamos a tener control parental, sonría, estamos grabando como en el supermercado, en la política de la casa, y si nos cuidamos todos. Eso va a quedar escrito en el contrato digital, y como a los niños les motiva mucho la tecnología, que ellos también puedan proponer para la próxima innovación que quieren, por ejemplo, un nuevo computador, un nuevo equipo, o más internet, o más videojuegos, dejamos escrito 3 cosas: cuánto lo van a ocupar, cómo lo van a ocupar, cómo se van a relacionar, por ejemplo, sin audífonos, videojuego en línea. Eso es una recomendación técnica. Que eso pasa harto, sí, no solamente te permite estar por ahí, oreja. Los niños dicen para no molestar, y muchas veces lo hacen y usan el audífono para que no los pillen que están jugando fuera del horario, por ejemplo. Así es, por ejemplo. Y ahí hay un dato, si quiebran los horarios, hay una regla de los 3/3, es decir, 1 tercio más o menos para descansar, 1 tercio para vía de colegio, talleres de aprendizaje, y 1 tercio de vía más social. En todos nos pasa más o menos eso, y el niño quiebra esa secuencia, también un indicador que podríamos atender. Otro indicador clave es cuando los niños tienen cambios muy profundos, y ahí los pediatras nos pueden orientar. Cambio a nivel de conducta irritable, vigilia y sueño que no lo mantienen bien, o conducta en el colegio de convivencia, o jardín. Hoy día en el jardín también hay tema de convivencia que tenemos que atender, y ahí poner un poquito de ojo. Miguel, tenemos muchas preguntas por el YouTube Kids y cómo se usa el control parental en el YouTube Kids. Sí. ¿Podemos hacer una demostración? ¿Qué es lo que habría que usar? Como recomendación o como visión general, antes de entrar como puntualmente. Para los que están escuchando por la radio, porque nos están viendo mucho por el streaming, pero para los que están aquí, Miguel está tomando un teléfono y nos va a explicar paso a paso cómo vamos a recomendar 2 cosas. Tanto en Google, en general, vamos a activar siempre que la búsqueda tiene que ver con niños. ¿Ya? Eso porque tenemos el computador Google y lo tenemos abierto y podemos buscar cualquier cosa. Y uno busca algunos elementos, no sé, está buscando profesores, están buscando elementos de sexualidad y aparecen cosas que no queremos ver. Entonces, tanto en Google vamos a activar que tiene que ver con la búsqueda del niño, y también en la actividad de YouTube Kids vamos a revisar o vamos a filtrar la actividad parental. ¿Dónde se hace? Yo me voy a tomar algunos minutos para revisar la aplicación, y con eso vamos a mostrar, que no es mi equipo entonces voy a pedir unos minutos y ahí lo vamos a mostrar en vivo para mostrar la aplicación. Exacto, lo vamos a estar ahí revisando, por supuesto eso. Ahora, ese tema es bien complejo porque efectivamente uno presume que los filtros van a funcionar de buena forma, pero también los filtros tienen un contexto, y ese contexto en el cual uno tiene que también tener mucho ojo, mucho cuidado sobre cómo poder ejecutar o no estos controles parentales, porque efectivamente si van a buscar sexualidad para sacar una lámina que tenga que ver, que pueda servir para una disertación, y eso te va a llevar a páginas de pornografía, obviamente que ahí ese tema del control resulta complejo, porque por un lado la necesidad sigue de la búsqueda de esa información, pero se queda contaminada con lo que te dice Google en ese caso. Pero ahí también es importante retomar esto que hablábamos para niños más pequeñitos, que nunca solos, que efectivamente los niños hasta los 8 o 9 años no debieran necesariamente estar frente a ninguna pantalla sin nosotros, y si es una tarea, bueno, entonces pedir ayuda y estar con ellos, y al mismo tiempo conocer también los juegos. A veces uno le da lata porque los juegos son a veces, o los videos pueden ser fome, pero qué importante es también estar al lado del niño cuando uno está viendo el video, porque así uno sabe exactamente de qué se trata, cuando te cuenta sus juegos, de qué se trata. Por ejemplo, informarnos en eso nos permite también alertar. Pero algunas recomendaciones concretas, un poco me pedías de la aplicación. Sí. Por ejemplo, algo para partir, y todos los papás lo tienen que saber. Cuando activemos la aplicación, siempre con el papá, por ejemplo, te pide genera el perfil con mi papá, y ahí la clave, siempre coloca el correo del papá. Si el niño coloca un correo que no maneja, estamos en un problema más o menos grave. Entonces, cuando comenzamos a editar, ingresamos y siempre vamos a crear el perfil con la ayuda del papá. Es decir, como primera recomendación, no vamos a entrar a ninguna parte con ningún niño solo. ¿Por qué? Y todo sistema un poco de compra o de chequeo pide 4 números al niño. Están ingresando algunos datos, por eso me cuesta un poco manipular el equipo, pero siempre nos van a pedir por lo menos 4 datos, y eso configura que es un adulto el que nos va
a permitir entrar. A lo menos uno que sabe leer y escribir. ¿Cuál es el problema? Cuando un niño más grande, un hermano mayor, le genera la cuenta al más chico y ahí entonces lo vamos a bloquear. Recomendación técnica, un poco para poder abordarlo. Si tu hijo generó una cuenta en YouTube Kids y tú no tienes el control del Gmail, ciérrala y vuelve a crearla. Partimos de cero. Así es, como punto inicial. Y al crear la cuenta, como lo pide el sistema, lo estamos viendo acá, pide que sea un adulto y que genere algunos códigos, algunos números que permite chequear que no maneje lectoescritura. Pero cuando hemos visto que muchos primos o niños más grandes incluso regalan cuentas. Entonces, antes regalaban Facebook y hoy día regalan. En esa configuración, tú puedes bloquear incluso video por video. Puedes bloquear por texto, puedes bloquear por temática o puedes bloquear videos específicos. Lo que recomendamos, y lo que recomendamos, que enganchemos o compartamos canales que sean educativos, porque te da un listado, por ejemplo, de 50 videos y que ya alguien lo filtró y que alguien ya lo compró. Entonces, para partir con la recomendación más técnica o básica, es que la aplicación o el control parental parta con el papá, que el correo que siempre es chequeado hacia el papá o el que lo cuida y que nunca alguno pueda incluir algún tipo de código o texto en forma independiente y siempre con los papás. Edad límite, a los 13, 14 años vamos a lograr autonomía digital. Esos datos bien importantes. Entonces queda tiempo, hay que trabajo que hacer. Obvio. Y los mismos niños, los más chicos, cuando lo invitamos dicen, hey, espera, ya va a tener tu teléfono, ya va a ingresar y así todo, full al mundo digital. Y así todos a los 13 la autonomía digital igual tiene que ser regulada y con lupas de los papás. Nadia nos saluda, dice, muy bueno el tema, estoy escuchando súper atenta, nos saluda. También José Luis, que ya nos había escrito antes, agrega, dice, es muy importante, además de los contenidos, hablar de las consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? La alteración del sueño de los niños, no rinden bien en el estudio, genera problemas en las interacciones familiares y sociales y además riesgos de obesidad. Esas son como consecuencias que tiene y que nos entrega José Luis, que es pediatra, que como ya contábamos antes, y que son elementos que son importantes que también los pongamos juntos y que le demos el contexto, ¿no? 3 temas que se tocan en Chile y que muchas veces no lo miramos. El tema de la obesidad, que tiene que ver con su tecnología, lo tenemos que relacionar. 2, el tema del suicidio. Es un tema en los adolescentes. Chile hoy día no es un buen país para los adolescentes. Los niveles de suicidio han aumentado en forma brutal. Y lo que hemos visto a nivel internacional, que el 50% de los suicidios hoy día tiene que ver con una mala experiencia en Internet. Y lo tercero, como elemento clave, que es un tema de salud. Entonces, hoy día, si tú es que tu hijo está en un tema más irritable, está dejando de comer, se siente ansioso, acuda a tu red de salud, acuda a tu red educativa y desde ahí entonces también apoyémoslo de forma integral. Miguel, tenemos una pregunta hacia el otro lado. Dice, no demonicen tanto las pantallas. En algunos niños pueden servir. ¿Cómo ocurre en el caso de los niños con trastornos del espectro autista? ¿Tiene algún efecto positivo? Sí, es verdad. A ver, lamento si a lo mejor el mensaje que damos tiende a dar una imagen. En Ser Digital decimos esto es como el yin y el yang, tiene de día y de noche. Depende del uso. Por ejemplo, investigaciones demuestran que el niño autista, el uso de tecnología y videos los puede entrenar muy bien para arrancar en caso de un terremoto, a través de estímulos discriminativos. Entonces van activando estímulos discriminativos y en cierta característica o tipo de niño autista es muy útil. Entonces, no hay un vínculo, por ejemplo, con una persona que le diga escapa, pero hay un perrito que se incluyó en ese estudio que sí genera un vínculo y le permite escapar en una zona de riesgo. Entonces, o sea, puede ser una herramienta incluso de sobrevivencia. Y ahí viene el tema de la tecnología. El tema tecnología como término, la tecnología educativa, la tecnología digital. La tecnología es una herramienta y desde ahí una herramienta formalizada en un operar establecido, y eso te puede servir para ponerte en riesgo o para salvar vida. Y eso es un desafío humano, por eso la psicología, o pienso yo, que desde ahí la psicología es un aporte en esta temática, porque no es todo equipo. Yo en algún momento quiero que veamos que no es solo el equipo, el bicho le llamo a lo material, me refiero a la tecnología dura, sino que es la interacción entre lo humano y esa fantástica tecnología y herramienta que hoy día tenemos. Oye, mira, Janet nos escribe, Janet Montserrat Vera, y que es bien concreta para la pregunta, que es una pregunta que ya la hemos hablado en este capítulo y que yo creo que ha cruzado toda la conversación. Dice, insisto, es súper concreta, ¿a qué edad es recomendable pasar el celular a los niños? Porque hemos hablado bastante de que sí, que un poquito, que el chupete, que todo eso, pero ¿a qué edad, siendo muy concreto, a qué edad es recomendable? 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, desde lejos solo es un objeto más del mundo, nada, no interactúa, no es un elemento potente. Hasta los 4.
Ya, a los 4 empezamos con una interacción mediada, porque tienen mucha... entonces, desde ahí siempre con el papá, nunca autonomía. Y si a los 6, 8 años ya quiere incluir el uso de algún tipo de tecnología, siempre básica. No que sea inteligente, no touch, no abierta al mundo. Y a ¿Qué los es tecnología básica? por ejemplo, está de moda volver a la almeja, al teléfono básico sin touch, o está de moda que hay un grupo, un 8% más o menos, que hoy día no quieren tener redes sociales. Entonces, como están los veganos, están vendiendo hoy día con un poco los veganos digitales, y eso es un derecho. Entonces, tenemos que empezar a entender que hay gente que va a estar hiperconectada, un 10% que va a tener más bien autonomía, y un grupo más bien central que va a tener los problemas típicos que hemos estado hablando durante este rato. Entonces, ahora, el gran problema es que ese ideal que tú propones, yo lo hago ni siquiera estoy analizando el resto, me estoy solamente en mi entorno familiar, y uno dice, pucha, es difícil. No cumplimos ni uno. No, y uno se sienta a comer y en el lado están todos con el celular, uno también de repente. Entonces, es un aprendizaje, y ahí está el tema que hablamos los psicólogos. Autocontrol es una habilidad que se entrena, dale experiencia para que la entrene, y ya no es como decía Piaget, no una cosa escalada que ocurre en un momento determinado, la etapa del desarrollo. No, es más bien Vygotsky. Estimulemos la zona de desarrollo potencial, generemos zonas de desafío, y el desafío es mediado, y ahí la educación es clave. Los papás, educación y salud, o pensamos en ser digital, que es la triada: crianza, salud y educación, trabajando en este tema, en la prevención y promover habilidad. Aurora nos manda una imagen que es bastante ilustrativa de este rol de limitación. Es un adulto que perdió su celular y 2 niños conversando que dicen se le perdió el chupete porque el adulto está desesperado. ¿Qué rol juega limitación y cómo hacemos? Porque... Total, de algún modo somos modelos, y no son una limitación básica, son modelos de cómo nos comportamos al manejar, cómo nos comportamos al pedir una hamburguesa, cómo nos comportamos al saludar o no al vecino, cómo nos comportamos o no nos comportamos en saludar a alguien para su cumpleaños. Es información, y esa información los niños son esponjitas, y tenemos que saber. Su sistema nervioso va tomando todo eso. Pegado a las pantallas, el niño es difícil pedirle algo distinto. O terminamos siendo, como hemos visto mucho, tiene que ver con la salud mental, terminamos dando un mensaje esquizofrénico. Terminamos diciendo, no haga esto. Pero yo lo hago. Entonces, el ejemplo antiguo, te llamaban por teléfono a la casa y la mamá decía, no estoy. Y después le decía al niño que no mienta. Y ahí hay un problema que tenemos que avanzar. Entonces, hoy día el celular es lo mismo, como, no lo ocupe. Y, pero yo trabajo, yo soy es un grupo gigantesco, no, yo estoy muy ocupado. Yo estoy en ser digital, así que voy a ocuparlo aquí. Hay que tener cuidado. Y los profes, yo invito a los profes a darle una segunda oportunidad. Los profes tienen una tremenda pega. Imagínate estar con 40 seres humanos en una sala con necesidades, requerimientos, hay que más apoyo. Más, oye, mira, a propósito de lo que hablamos de esta pregunta bien concreta que nos hacía Janet hace un rato, nos escribe Rocío, y viene de la mano con algo que hablábamos hace un rato de la buena utilización de las pantallas. Dice, ¿a qué edad es recomendable utilizar el uso de tecnologías en niños con trastorno del espectro autista? A propósito de eso que hablábamos hace un rato. La investigación que yo seguí, por lo menos, que me preocupé en algún tiempo atrás de mirarlo, porque es un tema de la psicología positiva, o cómo te paras positivamente en los elementos, desde los 3 o 4 años ya habían experiencia con niños con ciertas características o necesidades específicas. Que también tiene una regulación especial. Con un mediador, bajo una interacción, un proceso educativo, de interacción, un juego mediado que te va permitiendo algún tipo de desarrollo. Claro, porque hay bastantes casos de éxito. Sí, porque aparentemente en el espectro autista todo es muy visual. Sí. Entonces, efectivamente, pueden aprender cosas a través de estos dispositivos que es muy difícil aprenderlas por la palabra y ese tipo de cosas. Ahora, siempre mediado. Siempre mediado y consultado con los especialistas que atienden en un contexto de protección. Niño, claro. y además lo pasan bien, lo está estudiado, no solo el efecto, es que eso es muy bueno en la tecnología. Puedes estudiar lo efectivo, pero además cómo lo pasa la persona. Y el niño tiene una sensación, una aproximación es un niño que aprende, es un niño que es competente en eso, y de algún modo estamos dando una experiencia distinta a un requerimiento distinto. Y eso es muy vygotskiano. Cuando digo vygotskiano, es una forma de entender la educación o la neurociencia. Y ahí nos invitamos a estimular, a trabajar, a generar desafíos educativos. Porque además uno presume, perdón, Claudia, uno presume que de aquí a, no sé, pues 5, 7, 10 años más, ya no, que lo hemos hablado en el programa en otros capítulos, ya no vamos a estar sentados mirando en la pizarra, pues, la cuestión va a cambiar y la integración de la tecnología aplicada a la educación va a ser, se supone que prioritaria. Así es. Lo que pasa es que en el enlace y todo, el ministerio y qué sé yo, hay un tirador de oreja a lo mejor, hay más cromañones de repente, ahí nos falta un puente. Como para las nuevas generaciones generamos lo que llamamos experiencia educativa. Lamentablemente todo el modelo más tradicional piensa en el aula.
Entonces, aula segura, experiencias en el aula, pagamos por niño en aula, y hoy día la experiencia de aprendizaje está en diversas dimensiones de la realidad. Es un poquito lo que hemos visto en Ser Digital y un poco los aportes que estamos haciendo desde salud y educación. Miguel, tenemos una pregunta bien específica. Dice, en el juego Ben 10 se orienta que los niños giren la cámara hacia ellos y se transformen en su villano o en su superhéroe. ¿Les toman las fotos? ¿Se guardan esas imágenes? Y de hecho, cuando vas también al mall y te vas a los videojuegos y te pones en la moto, también la guarda. Y cuando apretas tu celular y registras y le preguntas algo a tu asistente, también lo guarda la empresa y queda tu voz guardada para siempre. Sí, y desde ahí entonces aprendemos a cuidar lo que llamamos nuestra huella digital. Y a lo mejor pegarle un autoadhesivo a tu computador, a tu cámara de siempre, y eso permite cierta también autonomía e intimidad, desde los programas de espía, algún virus o qué sé yo, pero te permite que los niños están entregando imágenes de ellos, de cómo se ven, dónde están, qué peligroso. O sea, es tremendo, uno lo pero piensa. Una tremenda herramienta también, si lo ocupa educativo, algunos, algunos ocupan los efectos de TikTok, por un tema educativo, video en colegio, con soporte más educativo, que son realmente potentes y buenos. Como decíamos, es una herramienta que se incluye, o los papás en un jardín, a lo mejor son ellos los que tienen que ocupar redes sociales, no los niños, y los papás coordinados en un jardín son mucho más potentes como factor protector que a lo mejor papás volando solos en una realidad todavía muy compleja. Eso no lo piensan los papás, porque a nosotros nos pasa, de repente estamos metidos en Google, no sé, metemos hoteles en La Serena, por decir cualquier cosa, y solito te empiezan después a llegar 1000 ofertas de hoteles en La Serena. Con los niños pasa lo mismo, los niños ponen cualquier cosa de búsqueda, no solamente en Google, sino que en distintas plataformas, y después empieza el bombardeo. Se personaliza la búsqueda. Exacto, se termina personalizando, y toda esa información de lo que uno quiere, de los gustos, las preferencias, la usabilidad y los usos que le da, tiene un valor. Tiene un valor que los niños, nosotros, los grandes no lo sabemos, los niños menos, y que termina quedando ahí en el registro de alguien como base de datos. Y ahí está el valor de este programa y de poner el tema. Entonces, un poco, para ponerlo en positivo, si iluminamos la zona oscura, tenemos mucho más posibilidad de prevenir, de hacernos cargo de la huella digital. En el tema del sexting, que es el tema más técnico, yo hablan del PAC un poquito ya en séptimo básico, en la media, exponer la sexualidad. Tú dices, pero ¿cómo hoy día un chico hace esto? Bueno, hay que también educar en cuidar la propia imagen, el valor de tu propia imagen, de la información. Y ahí hay que avanzar en el tema educativo y también desde la casa. No es un tema solo de colegio y es un tema también social. Estamos en la recta final del programa y hay un par de cosas que yo creo que me gustaría que las reforzáramos, que las hablamos, si bien las mencionamos en algún minuto, quizás les podríamos poner un énfasis. Por ejemplo, una pregunta que se repite bastante acá tiene que ver con la edad que se recomendaría. Ya hablamos del uso de los dispositivos, pero ahora de las redes sociales, del Facebook, del Instagram y de otras redes sociales que quizás para nosotros los adultos son un poco más invisibles. Esperar un poquito en general, estamos un poquito apurones, temas redes sociales, no abrir un Facebook cuando el niño nace, no hacerlo, de verdad evitarlo. Por ejemplo, Facebook, algo que ya no se ocupa tanto, pero o Instagram, las dos diría, 13 años, yo diría que una buena edad como referente, pero trabajemos para los 13 años. Entonces a lo mejor a los 9 años parte como un poco la visión vigotskiana, parte en desafío de vacaciones, que él aprenda a buscar, se haga cargo, y si muestra algunas competencias, 12, 13 años, sí, que ya empieza a promover la autonomía digital. Pero ojo, porque muchos de ellos cometen el error y tienen autonomía de los papás, y a los 13, 14 años, como un pseudo acto de amor, le entregan su clave a sus amigos, y eso es un riesgo que hay que evitar. Autonomía siempre digital. Nunca metas tu clave si no la quieres, en el fondo, si te la piden, no la des, y entregar tu clave no es un acto de amor. No es que seas más fiel o menos fiel en el pololeo, si que a la polola, al pololo le entregue, no, es un acto de autonomía que también hay que trabajar. Y entonces la edad ahí es clave. Los videojuegos, a los 6, 7 años, hay ciertos grupos de videojuegos que hay que trabajar, 12, 13 años, otro grupo de videojuegos. El problema es cuando los niños de 2 o 3 años, que también hay un grupo de estimulación a esa edad, sobre todo de aplicaciones, niños de 2 o 3 años están jugando como si nada de 13 o 14 años, y eso es la realidad chilena, latinoamericana y a lo mejor global. Sí, es un poco la pregunta que nos está quedando acá de juegos online, juegos de realidad aumentada, Minecraft, Fortnite. Yo no los conozco todos. No, más adolescencia, más de construcción, Fortnite, de guerra. Fortnite es todo un tema. Sí, es todo un tema. Hay, por decirlo como, hay una cultura, hay polera, hay todo un código sobre eso, más grande. Yo creo que de a poco hay que aproximarlo, pero ya más adolescente hay una experiencia como tal. Y lo que sí les recuerdo, cuando un niño es capaz de evaluar su experiencia en el videojuego, estamos caminando. Por ejemplo, si mi hija tiene 6 años
y juega algo y siente que está ansiosa, siente que la demanda, que lo a lo está mejor pasando mal. Es un videojuego que tenemos que dejar de lado. ¿Sí? Un videojuego que estimula la asociación de colores, la promoción de configuración de espacio, o qué sé yo, podría ser distinto. No, y eso lo encuentran fome siempre. Hay algunos, por eso vamos a compartir, pero ¿sabes qué? Están exigentes. Sí, los jóvenes, por ejemplo, en las charlas, los profesores se paran adelante y cuesta llamar la atención, involucrarlo, y también lo que estamos viendo, cuesta que nos crean a los grandes. Hay una coherencia que tenemos que empezar a trabajar, porque ellos están mirando en el tema, por ejemplo, del alcohol. Decimos, los jóvenes que tanto alcohol suben en redes sociales, y la sociedad adulta está, estamos cerca del alcohol como si nada, y hay una coherencia que hay que caminar. Predica y no practica, dicen por ahí. Y hay ahí. que hacerlo, a lo mejor hacer menos, desde la psicología aprender a hacer un poquito menos, pero más coherente. Y es una realidad compleja, eso decían los papás. Y es increíble cuando los niños vienen y se cambian, ¿cómo? Sí. Si me dijiste esto, ¿cómo estás haciéndolo tú ahora? O sea, así no, es. no, Y ellos no exploran corresponde. mucho más. Entonces, y ahí a poner límite. Nosotros somos un poquito de la generación no tocar. No toque el florero, no toque la polola, no toque eso. Hoy día ellos construyen su vida desde el tocar, y eso tiene de riesgo y de oportunidades. Súper interesante la conversación que hemos tenido esta jornada de lunes con Miguel Arias, psicólogo, presidente de la Fundación Ser Digital. Gracias, Miguel, por acompañarnos, por darnos estos tips. La gente ha estado muy atenta y muy entusiasmada también participando, y eso es señal de que el tema es interesante, que el tema es algo que tiene hoy por hoy la gente muy pero muy presente. Así que gracias por darnos tu experiencia y tus conocimientos en este tema. En serdigital.cl, la recomendación de los pediatras y el trabajo un poquito que hemos hecho para aportar a los papás. Pueden bajarlo gratis, está ahí el material para que lo vean. Perfecto, gracias, Miguel. A ustedes. Se pueden seguir haciendo preguntas a través de creciendo@cooperativa.cl, a través del Facebook de Chile Crece Contigo, también a través de las distintas plataformas que tiene Chile Crece Contigo. También pueden seguir haciendo todas sus preguntas. Y si quieres escuchar este programa o quieres compartirlo con alguien, con algún amigo que tenga esta experiencia, que esté viviendo esta situación con sus niños, bueno, está el minisitio en cooperativa.cl de nuestro programa, y también en el sitio de Chile Crece Contigo, que es www.crececontigo.gov.cl. Como siempre, grado de un agrado, pues. Muchas gracias, Sebastián y Miguel. Gracias. Esto fue Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Chao.